Este programa del día de hoy le pusimos la guerra de Malvinas y miseria, ¿no? La idea es entender por qué la dictadura militar de Galtieri en ese momento se embarca en la aventura, porque era una aventura, en las condiciones en las que estaba el país, en la aventura malvinera, ¿no? En la aventura de la guerra de Malvinas. El 2 de abril de 1982, Leopoldo Galtieri va a anunciar la toma total de las islas después de una operación de desembarco, captura del personal militar, puestos civiles y el tesoro de la gobernación. La afrenta no tardaría en ser correspondida por las autoridades británicas. En este programa vamos a tratar de pensar las causas económicas que llevaron a la dictadura cívico-militar a esta decisión, ¿no? Cuando hablamos de cívico-militar, como decíamos la semana pasada, tenemos que pensar que es una dictadura de la burguesía argentina. Bien, un poquito para ir recuperando el inicio de la guerra. Para el 5 de abril, Austria y Canadá van a suspender el envío de equipamientos de armamento militar. ¿Sí? Va a empezar todo un bloqueo hacia la Argentina. Un bloqueo no solo en este sentido, sino también económico. Mientras que países latinoamericanos se van a ir alineando en favor de la Argentina, a excepción de Chile, que evita pronunciarse. El día 7 de abril se define la zona de conflicto de 200 millas náuticas, abarcando un círculo centrado en el grado 51, ¿sí? Latitud sur, a partir del día 12 de abril, ¿no? Bueno, a partir de eso, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania Federal prohíben la venta de armas a Argentina, ¿sí? Este bloqueo que hablábamos recién, además, obviamente, de Inglaterra, que incluso va a suspender cuentas de ciudadanos argentinos en Inglaterra. Este es un punto interesante porque el Estado inglés, ¿sí? La monarquía inglesa, va a retener depósitos de ahorristas particulares, de ahorristas privados, o sea, no solamente ahorros de la Argentina, sino también de privados, ¿sí? Es bastante interesante cómo incluso ciudadanos ingleses y argentinos, ¿sí? Con doble nacionalidad, que tenían cuentas en Inglaterra, ¿no? O sea, cuando hablamos de la fuga de capitales, donde se piensa que tienen guardada la plata. Bueno, después aparecieron los paraísos fiscales, ¿no? Pero no la tenían guardada en el Congo, la tenían guardada en Inglaterra, Estados Unidos, etc. Suiza, ¿no? Bien, el gobierno argentino va a convocar a sus reservas y crea el Teatro de Operaciones Atlántico Sur, y para el día 19 se anuncia el pedido de aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca ante la OEA, ¿sí? El famoso TIAR. La guerra se pone en marcha, los primeros ataques se producen el 25 de abril cuando llegan las tropas inglesas, ¿sí? Que van a tomar las Islas Georgia. Recordemos que esta guerra abarca no solamente el archipiélago de Malvinas, sino también las Georgias y Sandwich del Sur. Bien, mientras en las islas se desarrollaban estas acciones, ¿sí? Estos enfrentamientos en el territorio, ¿sí? Continental, la vida bajo la dictadura distaba mucho de ser la panacea, ¿sí? No es que estábamos en un estado de gracia, que todo era perfecto y dijimos, bueno, ahora que estamos tan bien, vamos a ir a una guerra contra Inglaterra y los vamos a hacer pelota. Bueno, Argentina estaba en un estado bastante particular, ¿no? Afrontar una guerra de estas magnitudes supone tener los recursos necesarios para poder llevarla adelante, es decir, contar con un Estado capaz de soportar los gastos económicos y políticos producto de un enfrentamiento como este, ¿no? Algunos datos significativos nos van a poder ayudar a entender por qué Galtieri buscó un conflicto bélico que maquillara la realidad del país.
Vamos a hablar entonces un poco de la economía durante la dictadura, ¿sí? Si bien la semana pasada tocamos un poquito, porque obviamente la dictadura, el golpe del 24 de marzo y las cuestiones económicas van de la mano, tenemos que decir que para el 82, ¿sí? El 81 y el 82, la situación económica del país estaba completamente desmadrada. Sin embargo, vamos a ver que en el cuadro que vamos a observar a continuación, me agarró tos de vuelta. Vemos, vamos a ver en el cuadro, en el próximo cuadro, vamos a ver cómo la inflación que venía en aumento, ¿sí? Hasta el 76, 75, 76, va a empezar a reducirse, ¿sí? Los porcentajes van a bajar drásticamente y lo vamos a mostrar. Si buscamos en este cuadrito que tenemos en imágenes, perdón, la gente de Spotify, vamos a ver que en 1974 la inflación había sido de un 40%. Para 1975, pensemos contexto de Rodrigazo, ajustes, etcétera, 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 vamos a tener tarifazos más que nada, ¿sí? Más que el ajuste, los tarifazos, vamos a tener una inflación del 335%. ¿Sí? Para el año 1976, el año del golpe, vamos a ver que asciende todavía a 347,5% la inflación interanual. Para 1977 ya vemos una drástica reducción y llega a 160. En el 78 va a ir a 169. Pensemos que en el medio tenemos los gastos del Mundial de Fútbol. En el 79 va a ir a 139, es decir, nuevamente se va a reducir. Y para 1980 la tenemos en 87%. ¿Sí? Parece que la inflación empieza a reducirse en 1980. Sin embargo, para 1981 vemos que pega un nuevo salto al 131%. Para 1982 un nuevo salto para el 209%, y esto ya es posterior a la dictadura. Posterior no, porque el gobierno de Alfonsín termina asumiendo el 10 de diciembre del 87, del 83, perdón. El salto va a ser a 433%, ¿no? Y si seguimos mirando en la tablita, tenemos para 1989 un 4.923% de inflación interanual, ¿sí? La famosa hiperinflación. Pero bueno, eso ya es historia para otro momento. Bueno, en estos datos de inflación, que son del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el INDEC, ¿sí? Vemos entonces cómo hay una reducción hasta 1980 y luego tenemos una subida en la inflación, ¿sí? ¿A qué se debe esa reducción en principio de la inflación, gestión Martínez de Hoz? Se debe principalmente a el ajuste brutal que se hace sobre la economía, las cuentas públicas, ¿sí? La desarticulación del movimiento obrero, la destrucción del estado de bienestar, ¿sí? Toda una política con respecto a la financiación externa, es decir, los dólares que ingresan al país, producto del endeudamiento muy fuerte, ¿sí? La dictadura va a ser financiada por fondos extranjeros que le van a poner mucha guita, muchos dólares en esos primeros años, y que luego van a empezar a pedir que se los devuelvan, ¿no? Así está un poquito planteado el panorama. Obviamente en una sociedad que está conmocionada, ¿sí? Los grados de resistencias son mucho menores.
más aún cuando la represión es tan fuerte con desapariciones, asesinatos, detenciones. Obviamente la capacidad de resistencia del movimiento obrero es mucho menor y el ajuste pasa mucho más rápido, más fuerte. Y a eso se suma el endeudamiento externo que hace que lleguen dólares a troche y moche, diría mi abuelo. Sin embargo, ¿sí?, entre 1980 y 1981 van a empezar a llegar los primeros vencimientos de la deuda externa, ¿sí? La situación se va a empezar a complicar. El paulatino descontrol financiero de la economía, ¿sí?, lleva a que el país entre nuevamente en un ajuste, digamos, sobre todo un compromiso con el sector externo muy, muy fuerte, ¿no? En ese contexto, el movimiento obrero comienza a reorganizarse, ¿sí? Vemos cómo se empieza a rearmar, a rearticular en base a sectores que eran opositores al oficialismo de la CGT, que era la CGT Azopardo. Va a empezar a surgir una CGT Brasil, ¿no?, esto por las calles en donde se encontraban las sedes, que va a empezar a ser más contestataria con el régimen dictatorial, ¿no? Producto de los malos manejos, ¿sí? Si pensamos en la gestión de Martínez de Oz se retira del Ministerio de Economía en 1981, después del fracaso que había significado la tablita, ¿sí?, la tablita cambiaria. ¿Qué era la tablita? Bueno, era un sistema en donde se anunciaba la devaluación que iba a haber sobre el peso argentino, ¿no? Entonces todos los meses te decían, bueno, el mes que viene se va a devaluar a tanto, el otro mes a tanto, el otro mes a tanto. ¿Qué hace cualquier especulador o inversor en la Argentina cuando antes de que llegue el fin de mes y tu plata valga menos, vas y la cambias a dólares, ¿sí? Eso va a producir una fuga de capitales descomunal, ¿sí? ¿Por qué? Porque te están avisando que te van a devaluar. Si yo les avisara mañana, gente, mañana el dólar va a estar a 500, siendo el ministro de Economía y estableciéndolo, salimos todos corriendo a comprarlo, ¿sí? A comprarlo hoy que está 400, 300, no sé. ¿Se entiende? Bien, un dato que generalmente pasa de largo, hoy lo estuvimos charlando con la profe Miriam, es el paro nacional que se convoca para el día 30 de marzo de 1982, convocado por esta CGT Brasil, ¿sí?, con Ubaldini a la cabeza, donde se va a observar cómo la clase obrera se empieza a rearmar, ¿no?, de cierta manera, se empieza a reorganizar. Y básicamente el reclamo es pura y exclusivamente sindical, ¿sí? O sea, es aumento de sueldo. En el caso particular del 30 de marzo, el estallido es producto de despidos en la Fiat y en la Ford, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la Ford Pacheco, tristemente célebre por los casos de violencia estatal, ¿no?, de desapariciones. Tenían incluso dentro una pequeña cárcel instalada. En esta instalación de Pacheco se despiden trabajadores y se llama al ejército que rodea la fábrica en muestra de amedrentamiento al primero que levante la voz, ¿no? Bueno, para el 30 de marzo se convoca esta manifestación, ¿sí?, a las 17 horas, igual que el día de nuestro podcast de hoy, todos a Plaza de Mayo, ¿sí? La marcha está convocada bajo el lema Paz, Pan y Trabajo, ¿no? Es una convocatoria en tiempos de dictadura, ¿sí? Convocatoria al pueblo de la patria, ¿sí? Unidos triunfaremos, dice. No hay ningún símbolo peronista en sí mismo. Se busca, digamos,
llamar a una protesta solapada, ¿no? En lo que son los tiempos de dictadura. Acá tenemos otro documento que es parte del Partido Comunista de Zona Oeste, es decir, el Partido Comunista seguía operando producto de los acuerdos que había trazado el gobierno de Videla para poder colocar granos en la Unión Soviética, tratando de saltear el bloqueo de Estados Unidos. Eso le permitió al Partido Comunista de la Argentina sobrevivir a la dictadura. Bien, el folleto dice: por la paz, el pan y el trabajo, ¿sí? Perdón, la paz, el pan, el trabajo y la democracia, ¿sí? Suma el componente democracia. Dice: frente a 1.600.000 desocupados, a la alarmante carestía de la vida y al 50% de capacidad industrial ociosa, llamamos a participar en la concentración del 30 de marzo del 82 en Plaza de Mayo a las 17 horas. Por el pleno funcionamiento de Cantábrica Deux y otras empresas, contra el plan económico antinacional, por el esclarecimiento de los desaparecidos, contra el envío de soldados a El Salvador. ¿Sí? Recordemos que la dictadura militar de Galtieri, en el 82, participa del envío de soldados y de cuerpos de inteligencia también y tecnócratas a países como El Salvador y Nicaragua para armar la contrarrevolución que se había gestado en esos países. Este que tenemos acá es Ubaldini en esa misma marcha. Y esta que tenemos acá es una foto de la marcha en sí: paz, pan y trabajo, CGT presente. Y esta es una de las fotos más icónicas de esta marcha, que es un militar con un trabajador detenido. Y bueno, tiene un simbolismo muy importante para los que nos gusta la fotografía. Es prácticamente una obra maestra de lo que fue esa movilización. Bien. Como vamos a ver en el cuadro que tengo a continuación, ¿sí? Nuevamente, perdón a la gente de Spotify, tenemos un cuadro donde vemos la comparativa entre exportaciones e importaciones. Vamos a ver que para los años de 1981, 82, 83, la balanza, digamos, entre exportaciones e importaciones, en el 80-81 da negativo, ¿sí? Y después para el 82-83 da positivo, ¿sí? Esa situación, la del 80 y la del 81, es la que va a terminar llevando a la caída de Martínez de Oz, que a su vez se lleva puesto a Videla. Y Videla, que considera también que la tarea represiva ya está cumplida, entrega, digamos, el poder a Viola para generar una transición, ¿no?, democrática. La intención de Viola tenía un plazo final que era 1985, generar las condiciones para la transición democrática, ¿no? La reapertura de los partidos, el control sobre esos partidos, la elaboración quizás de una nueva constitución, bueno, ciertos parámetros para poder garantizar la transición democrática de forma ordenada para los militares. Bien, la necesidad de cubrir los gastos de funcionamiento de la dictadura, que viene a ajustar el ingreso, pero que para ello necesita montar un pesado aparato represivo,
terminan impactando en la sobreemisión de moneda. Por último, queremos mostrar el nivel de caída del salario real observado entre 1980 y 1982. Esto nos muestra cómo la capacidad de compra de los argentinos se ve fuertemente contraída, producto de la alza inflacionaria, ¿sí? Y bueno, nos permite ver cuál era la calidad de vida, ¿no? En este cuadro que tenemos acá, que es del INDEC, vamos a ver en el periodo 80, ¿sí?, cómo esa montañita empieza a decrecer hasta el 83, ¿no? Aproximadamente. Luego tiene un repunte hasta el 84 y después es prácticamente un derrumbe hasta el 89, ¿sí? Bien. ¿Qué nos permite pensar esto? Que la guerra de Malvinas llega en un momento, ¿sí?, 3 días después de esa marcha de la CGT, llega en un momento en el cual el gobierno dictatorial está fuertemente cuestionado, la crisis, sobre todo macroeconómica, es muy fuerte, porque los acreedores externos están pidiendo el pago de la deuda externa, ¿sí? Cualquier similitud con la realidad no es pura coincidencia. Eso, digamos, alienta a esta salida bélica y tratar de generar el fervor nacional. Así como Videla había tenido su Mundial del 78, Galtieri quiso tener también su causa nacional que lleve a la supervivencia del régimen. Como decíamos recién, es una causa que encuentra mucha gente voluntaria que va sin ningún tipo de extorsión ni nada a cumplir su deber patriótico, ¿no? Y esto nos enfrenta nuevamente a los problemas nacionalistas, ¿no? El problema del nacionalismo como tal. Y bueno, en el caso de la guerra de Malvinas, una dictadura militar, ¿no? Esta contradicción que charlábamos antes, una dictadura militar, genocida, cuestionada, en sus primeros días de ese anuncio de esa guerra, es bancada, ¿no?, por la sociedad. Lo veíamos hace un ratito en el balcón de Galtieri, ¿no? En muchas crónicas y homenajes en torno a la guerra de Malvinas se hace hincapié en las pésimas condiciones en las que los soldados argentinos pasaban sus días en la isla. Entre el frío y el peligro de la muerte inminente y el hambre, pero pocas veces se repara en que las condiciones en el continente eran en cierta medida similares, ¿sí? Obviamente, no es lo mismo estar en una guerra, pero yo creo que incluso es peor. Estás en una guerra donde el Estado te tiene que asistir y pasas frío, pasas hambre y demás cuestiones traumáticas incluso, y no lo hace, no cumple su rol. Imagínense en el continente, ¿no? Pensemos en la gente de la Patagonia, pensemos en la gente del norte, que todavía hoy en día está fuera de los márgenes del sistema. Y pensemos en la gente del conurbano bonaerense, del Gran Rosario, del Gran Córdoba. ¿Qué le pasaba a esa gente en esa dictadura, con esas condiciones de vida? La guerra fue una tragedia por la pérdida de vidas humanas, ¿sí?, pero no era más que el reflejo de la propia decadencia del capitalismo argentino. Soldados mal alimentados, que llegan al teatro de operaciones a vivir en condiciones todavía peores. La guerra fue un intento por maquillar estas contradicciones que se empezaban a observar después de 7 años de dictadura y de este liberalismo económico que comentábamos también el encuentro anterior.
En un día como hoy, sí, pensando en el 2 de abril, no podemos dejar de homenajear a las víctimas caídas en la guerra, pero también a aquellos argentinos que murieron en el continente producto del desgaste económico de la dictadura de la burguesía argentina. No podemos olvidar ninguno de los dos aspectos de la guerra de Malvinas. Pasamos entonces a la próxima sección, sin antes invitarlos a que se sumen a Twitch, a YouTube, que se suscriban al canal de Twitch y de YouTube. Nos van a encontrar @huellas de la historia en los dos formatos. También en Instagram como @huellas de la historia, también en Facebook, también en Twitter. Estamos por todos lados. Los invitamos a que se suscriban al canal, que nos apoyen, que nos muestren si les gustó el video, si les parece interesante lo que estamos planteando, y también déjennos sus comentarios para saber sus opiniones, ¿no? Seguimos entonces con estas charlitas de historia. Bien, vamos a ver algunas fuentes para pensar la dictadura militar y la guerra de Malvinas. Bien, tenemos acá un número de fuentes, las voy a ir abriendo. En primer lugar tenemos un discurso de Lorenzo Sigó, ¿sí? Ahí lo estamos viendo, que era el ministro de Economía en el 81, ¿sí? Todavía antes de la llegada de Galtieri, pero que nos muestra un poco el momento económico, ¿sí? de la Argentina. Un segundito y ya estamos compartiendo la pantalla. Lorenzo Sigó llega después de Martínez de Oz y va a ser ministro de Economía durante el 81, luego lo va a suceder Alemán. Ahí está, a ver si lo tenemos. Sí, señor. Y va a hablar un poquito de las contradicciones internas de la economía. El primer punto es que en los últimos tiempos el país ha registrado un mínimo crecimiento económico con profundas consecuencias económicas. En ejemplo, cuando la torta no crece y unos comen porciones mayores, de ella hay inexorablemente otros sectores que comen una porción menor. Y normalmente en un cuadro de situación así, los que comen más pueden hasta tener un sentimiento de culpa y los que comen menos legítimamente hacen oír su voz de protesta. El segundo punto es que quiero poner de relieve es que se ha alcanzado una contención en el crecimiento de los precios a través de una sobrevaluación del tipo de cambio. Este mecanismo es el que ha dado origen fundamentalmente a una significativa contención en el crecimiento de los precios, generando, sin embargo, una especie de cepo al comportamiento de los precios correspondiente a aquellos sectores que producen bienes que pueden exportarse o que producen bienes que competitivamente pueden ser recibidos por el país a través de importaciones desde el exterior. Este cepo cambiario que ha contenido el comportamiento de los precios dividió la economía argentina en dos áreas perfectamente diferenciadas. La dualidad se plantea entre aquellos sectores que producen o elaboran bienes que pueden ser transables internacionalmente. Puedo estar, por ejemplo, refiriéndome al agro,
a la industria, con relación a la segunda gran área, conformada por aquellas actividades que producen bienes o servicios que no pueden ser objeto de transacciones internacionales. El comercio, los servicios personales, las actividades independientes, las empresas públicas son componentes de esta segunda gran área. Como consecuencia del cepo cambiario, la primera área tenía un techo sobre precios muy por debajo del techo de precios que tenía la segunda gran área. Y debemos recordar que los precios de esta segunda gran área son, en muchos casos, pagados por este sector. Bien, ahí escuchábamos entonces. Es momento de decir la verdad. Ahí escuchábamos un poco del discurso de Sigot, básicamente demostrando que la torta, digamos, no se puede repartir entre todos y que hay que meter mano, que hay que ajustar, ¿no? La verdad que nos remite a lo más cercano, ¿no? Y acá tengo otro documento audiovisual, ahí lo estoy tratando de compartir, que es una nota, que hoy lo compartíamos en Instagram un poquito. Es una nota de Juan Carlos de Pablo, ¿sí? Aquellos que miran los programas de Fantino nos recordarán, un viejito muy simpático que habla mucho de la economía y bla bla bla, pero que en la época de la dictadura militar entrevistaba a el ministro de Economía de Galtieri en el contexto de la guerra y esto decía. Desarrollo del conflicto o desarrollo de la economía durante el conflicto necesitáramos plata fresca. ¿Usted trajo alguna cosa razonablemente concreta o al menos un arrimar, digamos así, de alguno de los bancos en el sentido de decir, ministro, si usted necesita plata fresca, ¿qué hay? No tuve necesidad de plantearle esto, pero creo que la podríamos obtener. A corto plazo no tenemos mayor dificultad. Tampoco están usadas todas las líneas. Cada banco tiene una línea máxima por cada país con el que opera. Y dentro de esta línea dedica tanta cantidad para operaciones comerciales, tanta a los gobiernos, tanta en firmas, tanta para operaciones especiales. Y dentro de ellas puede operar libremente. Y no están usadas todas las líneas. De manera que estamos operando con toda fluidez y sin dificultades. Por lo demás, le señalo que las importaciones, como usted sabe, están en los últimos meses bastante más bajas de lo que estuvieron los últimos años. En consecuencia, como las importaciones las financian los bancos del exterior, es lógico pensar que están utilizando menos de la capacidad de crediticia de la que estaban habituados antes. Por lo tanto, tienen más disponible para otras operaciones. La síntesis que a mí me queda... Bien, ¿qué está queriendo decir acá? Primero y principal, como contábamos antes, teníamos una situación de bloqueo por parte de Europa, fundamentalmente a la Argentina, en el contexto de la guerra, que nos impedía acceder al mercado mundial, básicamente, porque más allá del resto del mundo, en ese momento Argentina tenía mayor relación con Europa, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, lo que plantea acá es tratar de brindar cierta confianza a la gente de la Argentina, brindar cierta confianza de que está todo bien, ¿sí? Tenemos líneas de crédito abiertas y la guerra se va a seguir financiando por medio de créditos, ¿no? La entrevista sigue, ¿no? Y hablan de muchos temas, pero básicamente el ministro alemán venía de Europa, de una gira tratando de buscar fondos, ¿no? Y básicamente todos le cierran la puerta en la cara, nadie le da lo que pide y la situación se va complicando, ¿no? Mirando la política monetaria, mirando la política de letras, si usted cambió o lo han hecho cambiar. Usted festejó la reducción de tasas de interés y yo le digo, ¿y no se le fue la mano? Bajaron el efectivo mínimo otra vez en forma retroactiva, nadie se lo pedía. Ayer hubo una oferta de letras espectacular, interna. El Banco Central no quiere esos fondos
¿Cambió la política monetaria? No, cambiaron las circunstancias. A ver. Hay un conflicto. La plaza financiera reaccionó ante ese conflicto de una determinada manera, La guerra de retirando, Malvinas, como ¿no? usted sabe, depósitos, volviendo a llevarlos, volviendo a retirarlos, según cómo marchaba el conflicto. Yo solía decir a mis colaboradores y amigos que nosotros los argentinos tenemos el corazón en las Malvinas, pero el bolsillo en otra parte. Y así reaccionaba la plaza. El mes de abril Tremendo. la tasa subió muy fuertemente, mucho más de lo que se hubiera justificado, y era prioritario hacer bajar la tasa. Tenemos el mercado de cambios cerrados, porque no podemos permitir perder un solo dólar de reservas frente a las prioridades que nos marcan el conflicto. Y en este momento nosotros redujimos la garantía de los depósitos, establecimos líneas de actuación para bancos estatales y... Bien, ahí se pone un poco más técnico, ¿no? El análisis de Alemán. Pero básicamente lo que está diciendo es, le pedimos el compromiso a los grandes financistas del país y nos soltaron la mano, ¿no? O sea, retiran depósitos, luego cuando ven que hay un buen clima, ¿no? Porque también estaba impulsado por los medios de comunicación, vuelven a depositar, luego los retiran, los vuelven a depositar, y se van manejando dependiendo de las vicisitudes del mercado, ¿sí? O sea, la burguesía argentina, que son los que mueven el amperímetro del mercado, se mueve según sus propios intereses, ¿sí? Ahí lo que decía, el corazón en Malvinas, pero el bolsillo en otro lado, ¿no? Así reacciona y se mueve la burguesía nacional durante el conflicto de Malvinas, que evidentemente, por la respuesta del mercado por lo menos, no lo sentía como propio. Después el discurso está bárbaro, pero a la hora de ir y poner la plata se querían financiar con dinero proveniente de créditos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que matizar a veces estas cosas, como la población argentina, fundamentalmente, obreros, ¿sí? ¿Quiénes son los que estaban en la plaza? ¿Era tantos millones de empresarios tenemos? No, eran obreros, era la clase trabajadora, y como contábamos hace un rato y veíamos, muchos cantando la marcha peronista, muchos habían estado en la marcha de la CGT y luego fueron a la marcha por Malvinas. Entonces, esa clase obrera que se comprometió con una causa nacional que, como explicábamos en muchas oportunidades, le es ajena, no porque las Islas Malvinas no sea una causa justa o lo que sea, sino que el nacionalismo tiene que ver con la defensa de una nación. Y una nación, como hemos explicado en otras oportunidades, y los invitamos a ver más contenido de Huella de la Historia, por ejemplo, en la charla sobre el Día de la Soberanía Nacional, la nación es el espacio de acumulación de la burguesía, ¿no? Entonces, el sentimiento y el compromiso de formar parte de una nación, en los términos que lo hace la burguesía nacional, nos implica formar parte de esa cosmovisión burguesa, ¿no? Y representar intereses que no nos son propios como trabajadores. En este sentido vemos que obreros están yendo a vitorear, están yendo a hacer colectas, están yendo a dejar la vida a las Islas Malvinas, y empresarios están fugando la plata del país, volviendo a meterla, sacarla, dependiendo de los vientos que corrieran en torno a la guerra y en un ejercicio de especulación total. Y hablando de los dirigentes de la dictadura burguesa, también están financiándose con el futuro de la clase obrera, porque pedir un crédito para armarse, para comprar armas en una campaña como la que era la guerra de Malvinas, era comprometer generaciones y generaciones, y eso terminó sucediendo. Explotó en la hiperinflación de Alfonsín y explotó en el 2001, ¿sí? Entonces, ese es un poco el cuestionamiento y el fondo que nos tiene que obligar a pensar la cuestión de Malvinas. Otra de las fuentes que me parece que está buena para ver es una película que se llama Plata Dulce, que tiene que ver con el momento de
auge del dinero, ¿no? De la llegada de estos créditos durante la gestión de Martínez de Oz, que, claro, la plata volaba por todos lados, estaban todos felices, hasta que empezaron a llegar primero una sequía que termina matando al campo, ¿no? Que es el que trae los dólares genuinos en nuestro país, y después la cuestión de los créditos, ¿no? La obligación de pago de los créditos. Pero en ese momento de Plata Dulce, escuchemos una de las reflexiones del guión de esta película de, que, si no me equivoco, 1982. La cantidad de gente que había. Lo que pasa es que ahora con el dólar barato es un fenómeno viajar. ¿Sabes cómo nos esperan allá? Y claro, ahora se dio vuelta la tortilla. Ahora no le vamos a pedir nada a nadie. Los que ponemos los dólares somos nosotros, querida. Los argentinos. Claro, dice. Es tremendo ese pasaje de la película. Es muy, muy interesante de esa época de la plata dulce, ¿no? Lo que se llamaba la plata dulce, cuando llegaban los dólares como loco, claro, pero esa era una cuenta que después había que pagar. Cualquier reminiscencia al menemismo tampoco es pura coincidencia. Bien, vamos a volver a otras fuentes, ¿sí? Tenemos uno de los libros que contaba recién la profe, que es Pensar Malvinas. Ahí lo voy a mostrar. Para la gente de Spotify, de vuelta le mandamos un besito enorme. Este libro pero bueno, gente de Spotify, después pásense por YouTube o por Twitch a ver el video. Este libro recupera la Guerra de Malvinas y tiene una sección, ¿sí? Este es un libro PDF que se consigue por la web. Igualmente les vamos a dejar nosotros el link para que lo puedan ir a chusmear. Tiene propuestas didácticas, ¿sí? Por ejemplo, propuestas para trabajar en el aula, varias cuestiones. La verdad que está muy bueno como material pedagógico. Esa es su función, básicamente. No es un libro para entretener, digamos, sino que está pensado para llevar al aula. La página 99, si no me equivoco. ¿Dónde está? Me pasé, está por acá. Tiene fuentes, ¿sí? Testimonios orales. Este caso, un tal Guillermo, joven de clase media, cumplió con el servicio militar en el Regimiento de Infantería 7 de La Plata. 14 de abril de 1982 fue trasladado a Río Gallegos y de ahí a Malvinas. ¿Sí? Y acá tenemos el testimonio que brinda este soldado Guillermo, ¿no? Bien, es muy interesante también para recoger fuentes orales sobre la Guerra de Malvinas. Y después tenemos en la Biblioteca Nacional la sección Malvinas. Acá lo tengo en el buscador. Uno entra a la Biblioteca Nacional, ¿sí? La Biblioteca Nacional Mariano Moreno, pone Malvinas en el buscador y sale cualquier cantidad de documentación, ¿sí? Ya sea libros, ya sean catálogos online, o sea, no necesariamente es para ir a buscar a la biblioteca, sino que hay material digital subido al catálogo de la Biblioteca Nacional. Por ejemplo, testimonio de Ernesto Alonso. Uno entra al testimonio, ingresa a la ficha. Quizás no es la interfaz más moderna del mundo, pero uno puede ir accediendo con un poco de paciencia, vale la pena decirlo, al testimonio de este soldado, me imagino, Ernesto Alonso. Es un video producido por la Biblioteca Nacional con
la entrevista a este personaje. Bien, va a tardar 3000 años en cargar esto porque tengo todo abierto. Bueno, estas son algunas de las fuentes que podemos ir a consultar en torno a la guerra de Malvinas. Bien, vamos entonces a pasar a nuestra próxima sección. Obviamente estas fuentes van a quedar guardadas en la descripción de los videos, las pueden ir a consultar o en cualquier caso pueden pedirlo, solicitarlo a nuestro Instagram @huellas de la historia. Bien, vamos a pasar a nuestro momento chivo, ¿sí? Como siempre necesario. La revista PDF, que la pueden conseguir en Huellas de la Historia, ¿sí? En nuestra web. La revista PDF, en este caso le trajimos 3 para que la vean, son 3, no, perdón, 4. Tenemos Zapatismo, Viva la Revolución, Libertadores de América y Noche sobre Roma. Son estas 4 ediciones de las 39 que tenemos a disposición para todos aquellos y aquellas que estén interesados. Pasamos entonces a ver algunos recursos que son interesantes para nuevamente seguir pensando la cuestión Malvinas en el aula. El primero de los recursos que les quería mostrar es la película Nuestras Islas Malvinas de Raimundo Gleiser. ¿Y cuál es el interés que nos puede llegar a despertar esta película? Es una película que está filmada algunos años antes de la Guerra de Malvinas. Pensemos que Raimundo Gleiser es desaparecido de la dictadura militar, es decir, nunca se llegó a enterar de la guerra de Malvinas, y es una película en donde se intenta mostrar la vida cotidiana en la isla. Es una recopilación de informes de unas notas que él va a hacer por parte de Canal 13, si no me equivoco, de Telenoche. Va a hacer unas notas a las islas y allí muestra la vida cotidiana de los isleños y muestra cómo viven allí también algunos argentinos y cómo hay ingleses que, por ejemplo, siguen los partidos de Racing. ¿Sí? Hay ingleses que son hinchas de Racing y siguen los partidos de la KD. Bien, estoy buscando para mostrarles algún fragmentito de la peli. Nosotros en el año 2020, en la situación del encierro producto de la pandemia, hicimos un ciclo de cine llamado Ciclo de Cine Raimundo Gleiser, donde mostrábamos todas las películas documentales de Raimundo y esta película Nuestras Islas Malvinas no fue la excepción, y lo hacíamos con una invitada que fue Diana Fernández, la @profe Dai Fernández, donde veíamos la película y analizábamos. Del ciclo de cine de Raimundo Gleiser vamos a estar presentando Nuestras Islas Malvinas. Más tarde vamos a tener una charla con Diana Fernández, donde vamos a discutir un poco Malvinas en el aula y tratar de llegar hacia una nueva pedagogía de Malvinas. Así que los dejamos con la película y después la charla.
Bien, y bueno, ahí arranca la película, sí. Ahí se ve un poco de la peli. ¿eh? Y luego, que me parece interesante, además de la película, ver la charla que tuvimos con Dai. ¡Oh! Cayó el chivo. Cayó la publicidad de YouTube. Egresada de la UBA, y nos va a estar contando desde su perspectiva un poco de la educación y su experiencia como docente, cómo podemos usar esta película, ¿no?, como fuente histórica, ¿sí?, en el aula, y qué puentes podemos empezar a trazar entre cine, historia, educación, ¿sí? Así que bueno, te damos la bienvenida, Dayana. Gracias, Pablo. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muy agradecida, la verdad que sobre todo me parece súper necesario crear espacios para pensar la educación, pensar la didáctica de la historia desde un sentido bien científico, disciplinario, me parece interesante. Y bueno, y sobre todo rescatar la obra de Raimundo Gleiser, que me parece que es necesario que siempre se traiga al debate, me parece que tiene mucho, como vos dijiste, mucha tela para cortar, y desde una mirada muy necesaria, no solamente como con su mensaje desde su herramienta artística, sino también como una fuente histórica de la época. Bien. Bueno, un poco, digamos, la idea es esto, ¿no? Bien, obviamente lo dejamos ahí planteado, no vamos a ver todo el video de vuelta, pero para que lo vayan a revisar, sí, va a quedar los links siempre a disposición, ¿sí? Bien, el otro de los recursos que les quería mostrar es el micrositio que vamos a ver a continuación. El micrositio que elaboró Historia Creativa junto con la Fundación No Me Olvides sobre los 40 años de Malvinas, ¿sí? Esto es del 2022, donde, bueno, se celebraron los 40 años, ¿sí? Y tenían diferentes propuestas didácticas en torno a Malvinas, ¿sí? Aquí se puede descargar la propuesta y llevarla al aula en cualquier contexto, digamos, ¿no? Bueno, acá tenemos varias preguntas: ¿por qué son argentinas? ¿Por qué se perdió la guerra? La complicidad de la prensa, la salida de la guerra, los hijos de los héroes, la identidad de los caídos, entre otros problemas y disparadores para pensar la guerra de Malvinas. Bien, pasamos al próximo momento chivo, justamente los cursos de Huellas de la Historia. Tenemos, en este caso son 3 los cursos a disposición. Son cursos completamente asincrónicos, a los cuales ustedes van a poder acceder a un campus, una plataforma propia que hemos desarrollado para poder llevar adelante los cursos. Tenemos 3, Historia de las clases sociales en Argentina, ¿sí? Son 5 clases grabadas que recorren toda la historia del país, desde la Revolución de Mayo hasta el 2001 y un poco más, siempre desde la relación de las clases sociales contrapuestas, ¿sí? En su momento la nobleza, luego el surgimiento de la burguesía, la relación con el proletariado, en torno a toda la historia de la Argentina. Luego tenemos el curso Proyectos de Divulgación Histórica, para aquellos que quieran emprender un proyecto de divulgación histórica en redes sociales, YouTube, Twitch, Instagram, lo que sea. Allí brindamos herramientas para pensar la difusión, la divulgación de la historia, la monetización de los proyectos, que a nosotros nos parece que es algo importante, y fundamentalmente qué es la divulgación histórica, ¿no? No todo es divulgar historia, no todo es divulgar ciencia en redes sociales. Y por último, el curso Dictadura y Democracia en Argentina, que es el último, el más reciente. Son 4 clases asincrónicas, ¿sí? También grabadas, con recursos didácticos, bibliografía y, bueno, mucho para pensar justamente sobre los temas que venimos tocando estas últimas 2 semanas. La verdad que el curso está muy bueno,
para también ampliar la perspectiva de lo que siempre podemos llegar a adquirir en un profesorado o en la escuela o en diversos contextos de formación. Creo que le hemos dado una vuelta de tuerca al análisis de la relación del Estado con los diferentes tipos de regímenes, la alternancia entre las dictaduras y democracias en nuestro país. Así que bueno, quedan planteadas estas propuestas. Pueden ir a consultarlas también en los links que vamos a dejar en la descripción del video. Y como siempre, los cafecitos, ¿sí? La estrategia de crowdfunding para apoyar directamente el proyecto de Huellas de la Historia. Ya saben, los que no lo conocen, les contamos que los cafecitos son una plataforma que permite aportar un monto determinado por vía de Mercado Pago, ¿sí? Y nosotros, en nuestro caso, a todos aquellos que nos estén ayudando, le estamos regalando una revista PDF para que tengan muestra de agradecimiento al apoyo que nos han brindado. Bien, vamos a ir con el cierre de nuestro programa del día de hoy. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. La cuestión de Malvinas nos desnuda, ¿sí? Saca lo que no podemos confesar, ¿sí? ¿Quién no quisiera que las islas retornen a la soberanía argentina, ¿no? Sí, hay algo ahí de lo injusto que nos termina conmoviendo, ¿sí? Sin embargo, nos lastima esta cuestión de saber que fue Galtieri el que arengó a millones de argentinos para perpetuarse en el poder y usar la causa de Malvinas como excusa para esto, ¿no? Y terminar escondiendo las causas económicas, las miserias económicas de la gestión militar en sí mismo, pero de la burguesía argentina en general. La guerra terminó generando aún más hambre, ¿sí? En el pueblo argentino. Esto lo decíamos con el tema del endeudamiento, por ejemplo. Porque perdida o ganada, el gasto militar en la contienda condenaba nuevamente al país, ¿sí? Como lo ha demostrado la historia, los recursos naturales de la isla tampoco suponen un manantial dorado de recursos que nos salvarían para siempre. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, si bien sabemos que es una fuente de riquezas, tampoco es la salvación final de Argentina, no es que retornando a las islas vamos a tener la salvación definitiva. Pensemos, si no, en Vaca Muerta, ¿no? Y acá está justamente otra de las cuestiones delicadas y sensibles para cruzar con Malvinas. Si las islas fueran nuestras nuevamente, ¿no se terminarían entregando a empresas como Chevron o las grandes pesqueras chinas para la explotación de los recursos naturales? ¿Terminaríamos nuevamente entregándoselas o dejándoselas en manos de multinacionales para que las terminen explotando, como está pasando con el caso del litio, con el caso de Chevron en Vaca Muerta? Y bueno, justamente es que el problema de este país no lo resuelve solamente un territorio, sino que es la clase social dominante la que genera nuestras propias peripecias, ¿no? Ya lo hemos visto, cómo se repartieron el país en los 90, cómo privatizaron todo lo que luego volvieron a estatizar, y fue bajo el control de las mismas familias que rondan los negocios públicos y terminan ganando las licitaciones, ¿sí? Por más que YPF sea una empresa hoy en día estatizada, sabemos que la está manejando un grupo económico de los más concentrados de la Argentina, ¿no? Y así podríamos contar con muchos los casos, incluso vemos la causa de los cuadernos, donde
sectores del empresariado argentino, como Pablo Roca, que queda totalmente implicado, tiene negocios y gana casi todas las licitaciones bueno, ya lo decía Cristina, ¿no? Si se fijan en las licitaciones, Lázaro Báez está en el puesto 10, decía ella, ¿no? Bueno, está bien, está en el puesto 10, pero ¿quién está en el puesto 1? Y bueno, está ahí la gran burguesía nacional argentina, ¿no? Este fervor nacionalista ha llevado a la humanidad al fracaso, ¿sí? Al enfrentamiento de pobres contra pobres, ¿sí? Allá lejos nos quedan los obreros alemanes que terminan combatiendo contra los obreros franceses en la Primera Guerra Mundial. Y, por ejemplo, también otro de los ejemplos es los argentinos que se terminan matando contra los ingleses que sufrían a Margaret Thatcher en su tierra, ¿no? Trabajadores matándose como peones en las guerras de los capitalistas. Eso se tiene que terminar y por eso la guerra de Malvinas también tiene que ser parte de un nunca más. Gente, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Nos vamos a estar despidiendo. Gracias nuevamente por acompañarnos, ya sea en Twitch, en YouTube, en Instagram, por los comentarios, por los me gusta, por estar ahí siempre bancando, por dejarnos críticas, ¿sí? Las críticas son constructivas, las críticas suman, siempre que sean con buena leche y que vengan a plantear un debate, ¿no? Eso me parece que es lo más sano, seguir planteando debates, siempre que vengan con esa intención, son bienvenidas, ¿sí? Bueno, podrán ver, no sé, en Instagram o mismo en YouTube cuando nos dejan comentarios interesantes, críticas interesantes, siempre tratamos de responder con buena onda y entendiendo que la verdad está ahí afuera, está en la calle, no va a estar en lo que escribamos nosotros en los teclados, ni del teléfono ni de la computadora, sino que está en el día a día, ¿no? Pero seguir pensando estas cuestiones nos ayudan a seguir progresando como sociedad, ¿no? Por lo menos intentarlo. Así que bueno, muchas gracias a todos y todas por estar del otro lado. Nos vemos la semana que viene con unas nuevas charlitas de historia. Chao, gente. Nos vemos.